Vamos a ir a la palabra, iglesia. Vamos al libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Vamos a estar estudiando algo que sin duda usted ya ha escuchado, ya ha estudiado, ya ha leído, pero hoy quiero que lo repasemos un poco más, porque vamos a estudiar acerca de este pasaje, Marcos capítulo 4. Cuando lo tenga, pónganse de pie, vamos a leer algunos versículos y vamos a estar orando después. Padre, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 4. Voy a leerles la versión Reina Valera. Dice la palabra: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, y creemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y que, Padre, va a producir en nosotros fruto, Señor. Tu palabra va a producir fruto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome un momento su lugar, iglesia. Quiero que estudiemos esta noche. Vamos a estar estudiando la palabra. Si usted tiene su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Si usted trae su Biblia digital, está bien, pero recuerde que siempre les sugerimos que tenga su Biblia física. Su Biblia física usted la puede tener, la puede subrayar, hacer notas, ¿verdad? Y de esa manera estudiar la palabra. Está bien si usted la tiene en digital, pero siempre va a ser mejor poder tener también la Biblia física. Amén. Bueno, este pasaje que leímos, Marcos capítulo 4, ¿cuántas veces hemos escuchado ya hablar acerca de la parábola del sembrador? Muchas veces hemos estudiado, lo hemos leído o hemos escuchado la parábola del sembrador. Y es que sin duda a partir de este momento se dio algo nuevo, una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Si nosotros vemos hacia atrás, Él compartía la palabra. El Señor, ¿verdad? Tenía compartiendo la palabra, se reunía en un lugar donde de ahí era el centro, por decirlo de alguna manera, su centro de operaciones, donde Él llegaba, se reunía, pasaba un tiempo, descansaba y seguía trabajando en el ministerio. Este lugar era Capernaum. En Capernaum Él seguido llegaba. Ahí, desde esa ciudad, desde ese lugar de Capernaum, tenía varios lugares a los que podía llegar de una manera rápida y de una manera cercana. Es como muchos, ¿verdad?, que se dedican a viajar, llevar la palabra por diferentes países, por diferentes lugares. Muchos de ellos se mueven a algunas ciudades céntricas, por ejemplo Miami, de donde pueden hacer conexiones de vuelos muy pronto. Digamos que para los tiempos de Jesús, Capernaum era un lugar donde podía alcanzar muchas otras ciudades cercanas, y desde allí era fácil llegar al mar de Galilea.
Sin embargo, algo sucedió a partir de este momento. Nuestro Señor Jesús comenzó una etapa de trasladar la enseñanza que se estaba llevando dentro de las sinagogas, la llevó a donde la gente estaba. Antes de este momento, todo lo que se enseñaba era dentro del templo, dentro de la sinagoga. Pero nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, comenzó a llevar la palabra a los lugares más recónditos de ese momento. Fue por las montañas, fue por las orillas de los mares. Comenzó a llevar la palabra a las aldeas. No esperaba que llegara el tiempo de la Pascua o alguna fiesta para que la gente subiera al templo, sino que Jesús comenzó a llevar la palabra a donde la gente estaba. Y comenzó, dice la Escritura en el capítulo que leímos, que comenzó a enseñar junto al mar. Nuestro Maestro comenzó a enseñar junto al mar. Dice el versículo 1 que Jesús volvió a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Mucha gente comenzó a escucharle. Mucha gente comenzó a llegar a ese lugar para escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora, ¿por qué nuestro Maestro comenzó a hacer estos cambios de llevar la palabra más allá de las cuatro paredes del templo? Porque era mucha la necesidad que había en la gente, y no todos podían. No es como ahora que hay medios de transportes que nos es más fácil llegar a la casa de Dios. Aunque usted viva a una hora, no sé, 40 millas, 30 millas de distancia, usted toma su vehículo y puede llegar pronto. El Señor comenzó a llevar la palabra hacia las aldeas, hacia los lugares. Comenzó a cambiar la estrategia de la manera en que se enseñaba. Ahora, en este capítulo de Marcos, Él nos presenta cómo nuestro Maestro comienza. Sin embargo, en el capítulo 3, si vamos un poquito atrás, en el capítulo 3, versículo 6, nos muestra, nos da a conocer un poquito de historia de lo que sucedía, como unas, digamos, limitantes o barreras a las que se enfrentaba nuestro Maestro. Dice Marcos 3:6: y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Cuando Jesús llegaba al templo a predicar, muchos de los fariseos, muchos de los herodianos, los que estaban ahí, comenzaron a levantarse en contra de Jesús. Pero Jesús comenzó a llevar el evangelio, comenzó a llevar la palabra, las enseñanzas donde la gente estaba. Por eso nosotros vemos en el capítulo siguiente, capítulo 4, que él va al mar y comienza a predicar. La palabra nos dice que los que estaban con Jesús tenían mucho privilegio. Imagínense usted, iglesia, qué privilegio escuchar enseñanzas directamente de la voz del Maestro. Escuchar enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesús. Era un tremendo privilegio que tenían los discípulos, pero no toda la gente reaccionaba de una misma manera. No toda la gente reaccionaba bien ante las enseñanzas de Jesús. Había muchos que estaban ahí de alguna manera oponiéndose a lo que Jesús hacía. Ahora, los que estaban cerca de él, con los 12, dice Marcos capítulo 4, verso 10 y 11. Vimos ya que Jesús les dio una enseñanza, la enseñanza que se conoce como la parábola del sembrador. En el verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sean perdonados los pecados.
Esta parte de esta escritura la narra también el libro de Mateo capítulo 13. Si vamos a Mateo capítulo 13, nos narra lo mismo. La escritura nos enseña. Pero si leemos el capítulo 13 de Mateo, Mateo 13, 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús les comenzó a narrar o a explicar la parábola. Dice la escritura en el pasaje que leímos de Marcos 4, que los discípulos se acercaron a él y le preguntaron: maestro, ¿qué es esto que has hablado? ¿Cómo que alguien salió a sembrar y esto y lo otro? Y en el versículo 13 dice: y les dijo, Marcos 4:13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, ¿quién es? ¿Qué dice ahí la escritura? ¿Quién es el sembrador? Es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La explicación de Jesús nos lleva a 4 tipos de tierra. Esta escritura nos habla del sembrador y la tierra donde cae la semilla. Y es de lo que hoy quiero traer esta enseñanza. Los 4 tipos de tierra, porque cuando tú y yo predicamos a las personas, hablamos a las personas, traemos enseñanza, muchas veces nos frustramos porque queremos nosotros ver un fruto rápido en la gente. Queremos nosotros ver un fruto inmediato en el corazón y en la vida de la gente. Pero la Biblia dice que cuando tú y yo compartimos la palabra, nos convertimos en los sembradores. Amén. Cuando tú y yo predicamos, nos convertimos en los sembradores. Como hoy me toca a mí traer la enseñanza, en esta ocasión estoy haciendo el papel de sembrador y usted el papel de tierra. Ahora, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Cuál es la tierra que somos? La primera dice que es la semilla que se sembró en una tierra que estaba junto al camino. Esa es la primera tierra. Dice que la primera tierra es donde se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, la semilla es la palabra de Dios, pero hay 4 tipos de suelo o 4 tipos de tierra. Ahora, el primero dice que es junto al camino. En otras palabras, es un terreno tan duro, donde la semilla no se podía hundir. Y si una semilla cae en una tierra dura, no puede entrar, por lo tanto no puede morir, no puede germinar y producir fruto. Entonces, esta primera tierra es una tierra dura. Dice que entonces lo que sucedió es que las aves del cielo pudieron comerse la semilla antes de que la semilla pudiera descender y pudiera dar fruto. Esto hace referencia a personas insensibles, que como el sendero que ya han pisado muchos, así también ellos rechazan tantas veces la palabra de Dios, que al final sus corazones se han endurecido. También se refiere a personas con conciencia bloqueada por el pecado. ¿Qué es esto de conciencia bloqueada por el pecado? Es donde se cumple la palabra de Isaías,
que leímos en Mateo, que está en Isaías también, donde dice que tienen ojos con que no ven y oídos con que no oyen, a causa de la dureza del corazón. El corazón se puede volver tan duro que se vuelve insensible a la palabra de Dios. Y ahora muchos pensarán, ¿verdad? Sí, es que el corazón se vuelve insensible cuando ha sido dañado, cuando ha sido lastimado. Pero no sucede esto en todos los casos. Muchas veces un corazón se vuelve insensible porque se ha desconectado de la presencia de Dios. Una persona que deja de orar le va a traer remordimiento 2, 3 días. No pude orar hoy y mañana intenta y se ocupó y no pudo orar y le trae remordimiento. Pero si sigue así una semana, 2 semanas, 3 semanas, se vuelve insensible. Y lo que en un momento le daba pesar, en otro momento se acostumbró. Porque cuando un corazón se duele y ha sido lastimado, muchas veces lo que tiende la persona es a buscar más de Dios, a meterse con Dios, a decir: Señor, ayúdame, siento esto y no lo quiero sentir. Pero la insensibilidad de un corazón que se ha alejado poco a poco de la presencia de Dios es un corazón que deja de sentir. En la escritura nos narra muchas veces Jesús sanó a gente leprosa. La lepra física era un tipo de condición de enfermedad que producía insensibilidad. Cuentan algunas historias que quienes tenían lepra se le podía, por ejemplo, estar pudriendo un pie o una pierna y la carne se pudría y las mismas ratas podían estarse comiendo su carne y ellos no sentían nada, porque la lepra crea insensibilidad. ¿Alguna vez se le ha dormido usted un brazo o una pierna cuando se ha sentado en mala posición o ha estado tal vez durmiendo en una posición y de repente quiere usted levantar el brazo y no puede? Y con la otra mano se lo agarra y pum, se va para abajo, hasta que usted comienza a darse golpecitos. O luego si se le acalambra la pierna y dice: no me toques, no puedo. Y está uno todavía acalambrado. Pero se crea cierta insensibilidad que crea, por ejemplo, la anestesia. Alguien que ha tenido una anestesia local y ha pasado por una cirugía no ha sentido el cuchillo del bisturí, porque la anestesia creó insensibilidad. La insensibilidad que trae el alejarnos, no necesariamente el pecado, porque a veces decimos: no, el pecado nada más nos aleja de Dios. No, también nos aleja el desconectarnos de Dios. Y a veces pensamos: pero yo no estoy tomando, yo no fumo, yo no estoy pecando. Pero la desconexión nos crea la insensibilidad a la presencia de Dios. Por eso cuando la presencia de Dios está manifiesta, muchas veces depende, como aquel dicho que dice, ¿verdad?, que cada quien habla de la fiesta según cómo le fue. Hay quienes fueron a la misma fiesta y dicen: wow, estuvo rica la comida, comí hasta que me llené, ya no aguanté más y hasta me dieron lonche para mañana. Y la misma persona que fue a la fiesta dice: no, a mí no me invitaron ni un taco, me saltaron, no, yo no probé nada. Las dos personas estuvieron en la misma fiesta, pero lo vivieron de manera diferente. La presencia de Dios está en la casa, pero lo podemos sentir de manera diferente dependiendo de nuestra relación y nuestra conexión con Él. La palabra de Dios es la semilla, pero ¿qué tipo de tierra estamos siendo cuando la semilla es sembrada? Cuando la palabra que los levitas están transmitiendo y dicen: aquí está el Señor, aquí está su presencia, ya llegó. Y como decía hoy el pastor Misael, ¿verdad?, decía: bueno, llegamos cansados, pero su presencia nos fortaleció. Y quizá habrá habido alguno que dice: no, yo me siento todavía bien cansado, porque a lo mejor no fue sensible al momento para que el Espíritu Santo quitara nuestro cansancio. No quiere decir que nada más, ¿verdad?, pum, ya se fue y no me duele nada.
No, quiere decir que a pesar de que uno se pueda sentir cansado, uno puede levantar las manos, uno puede adorar, uno puede decir gracias Señor, gracias Padre, me duele el juanete, me duele el cayete, me duele todo, pero yo te puedo adorar, yo puedo levantar mis manos a pesar de, porque la palabra cayó en la tierra y fue recibida. La primera tierra, entonces dijimos que es una tierra dura. Dile a alguien por ahí, qué bueno que no eres de esos. Aleluya. Dile, qué bueno que no eres tierra dura. Porque mire, muchas veces hemos predicado y cuando se hace evangelismo o te encuentras a alguien y le compartes la palabra, a veces uno quiere a fuerza que le entre la escritura. Uno quiere casi a fuerza decirle, pero que no estás viendo. Pero depende cómo es la tierra. Uno sale a sembrar. Diga conmigo, mi responsabilidad es sembrar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sembrar. Ahora, depende de la tierra. Hay momentos que esa tierra es dura, pero también hay unas tierras que se tienen que arar. ¿Quién trabajó en la tierra alguna vez? ¿Quién sembró y que tenía que arar la tierra para sembrar la semilla? Una semilla sembrada en un terreno duro, sin arar, lo que sucede es que la semilla se pierde. Se pierde la semilla. Por eso muchas veces cuando le predicamos a la gente, le decimos, pero es que eres un pecador, eres un no sé qué. ¿Usted cree que la gente va a recibir la semilla así? Pero si usted le dice, ¿cómo está tu familia? No, pues fíjate que esto. No, vamos a estar orando por ti. ¿Sabes? Dios es fiel, ten fe. Y muchas veces lo que ha pasado es que llegamos condenando a la gente en lugar de darles el mensaje del amor. Ahora, Jesús muchas veces sí condenó, pero ¿a quiénes en su mayoría condenó? ¿A quiénes? A los religiosos, a los fariseos, pero a los pecadores que llegaban ante él arrepentidos, él los recibía. En una ocasión una mujer fue sorprendida en un acto con un hombre. No estaban casadas y dice la palabra que el adulterio se castigaba con muerte. Y estaban ahí y la traen a los pies de Jesús a la mujer, pero no trajeron al hombre. La ley de Moisés decía que los dos debían morir, pero esto nos da a entender que seguramente el tipo estaba coludido con los otros para acusar a la mujer. Pero la mujer solamente era la carnada. En realidad quien querían era a Jesús. A quien querían atrapar era a Jesús, porque lo llevaron a la mujer delante de Jesús y le dijeron, maestro, la ley dice que si una mujer es sorprendida en el acto, ahora para haberla sorprendido en el acto, no tengo que explicar a qué se refiere, ¿verdad? Pero tuvieron que estar de fisgones, tuvieron que estar ahí de chismosos, porque estaban pensando atrapar a Jesús. Y le dijeron, maestro, la ley dice que si es sorprendida en el acto, debe morir. Y todos estaban con piedras para tirarlas sobre la mujer. Ahora, pensaban que habían atrapado al maestro, porque si el maestro decía, es cierto, la ley de Moisés dice que debe morir, apedréenla, entonces Jesús no podía respaldar su mensaje de amor y se metía en problemas con Roma, porque Roma decía que no podían tomar justicia por su propia mano sin un previo juicio. Ahora, si él decía suéltenla, se metía en problemas con los de la ley, con los doctores de la ley, con los fariseos. ¿Por qué? Porque entonces él no estaba respetando la ley de Moisés. ¿Me explico? O sea, que ellos pensaban que tenían a Jesús entre la espada y la pared. Y dijeron, ahora sí lo atrapamos. De esta no se libra el maestro. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice la escritura que él se agachó y comenzó a escribir en la arena. Jesús comenzó a escribir en la arena. Y quisiera pensar que estaba escribiendo Jesús. A lo mejor Jesús estaba escribiendo, ¿verdad?, algunas cosas. Dice un escritor del segundo siglo, del quinto siglo de esta era,
que seguramente Jesús estaba escribiendo en la arena algunos pecados. Dice este escritor que decía por ahí, que escribió por ahí en la arena tal vez, ¿verdad? Lujuria. O escribió tantas cosas, pero no tenían nombre. Y los que estaban con las piedras en la mano estaban esperando que el maestro diera luz verde para apedrear a la mujer. Pero cuando le vuelven a insistir que dé la respuesta, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice este escritor que seguramente aquellos, él se da esa idea, ¿verdad?, de que Jesús tal vez escribió algunos pecados en la arena, como si alguien se atrevía a tirar, o por lo menos a levantar la mano para tirar la piedra, le diría: este pecado te corresponde a ti. ¿Estás listo para tirar la piedra? Pero Jesús después, dice la escritura, que uno a uno los hombres comenzaron a tirar las piedras y se fueron. Y Jesús se acercó a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice: maestro, no hay ni uno, todos se fueron. Le dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús abrazó, en un sentido no siempre físico, pero sí en un sentido espiritual, abrazó a mucha gente que estaba rota, que estaba dolida, que estaba quebrantada. Pero a los que confrontó fue a aquellos que ni cumplían la ley, pero tampoco mostraban amor para el prójimo. La tierra, el primer tierra es la semilla que cayó junto al camino, un terreno tan duro donde la semilla no podía entrar y no podía dar fruto. Y dice el versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan o se escandalizan. En la primera tierra, cuando cae la semilla, Satanás viene y roba la semilla. Pero la segunda tierra es entre las piedras. Una tierra donde puede haber un poco de arena, donde puede haber un poco de piedra, donde la gente recibe la palabra con gozo. Pero en la primera dificultad se les fue el gozo. Viene un ministro, un profeta, o Dios te habla en tu tiempo de oración o en tu tiempo de lectura, y recibes esa revelación que Dios te ha dado con gozo. Pero en la primera dificultad se nos fue el gozo. En la primera dificultad dejamos al maestro a un lado. En la primera dificultad, esa palabra que nos hayan dado o hayamos recibido como una revelación, se nos olvida. Se nos olvida, ¿por qué? Porque la recibimos con gozo, pero en la primera prueba se nos va. En la primera prueba se nos va el gozo. Y hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va esa palabra que le dieron? ¿Cuál palabra? No, mi hermano, no, ya ni me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque se nos olvidó. Porque no lo atesoramos en el corazón. Porque lo recibimos tal vez por emoción y no por convicción. Y la emoción y la convicción son cosas muy distintas. La convicción es la que nos va a llevar a mantener viva esa palabra que recibimos. La convicción es la que nos va a llevar en medio del proceso a aguantar la dificultad, a aguantar el proceso y decir: Señor, yo aquí estoy. Yo aquí estoy. En tu tiempo de cristiano, en mis años de cristianos, ¿cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? No solo las que escucha aquí, las que escucha en casa, las que oye en internet, en YouTube, en Facebook, lo que sea. ¿Cuántas prédicas hemos escuchado? Y de repente una prédica nos ministra, la recibimos con gozo porque nos ministró en ese momento. Pero si no la atesoramos en el corazón, en la primera prueba se nos olvida. En la primera dificultad se nos olvida.
en el primer proceso se nos olvida. Dile a alguien por ahí: qué bueno que tampoco eres de esta tierra. Bueno, de este tipo de tierra, no de esta tierra, planeta. Pero qué bueno que no somos tampoco de este tipo de tierra. Amén. El que nada más recibe una palabra por emoción. Ahora, qué bueno que unas palabras nos emocionen, porque cuando Dios nos da una palabra a través de alguien que tiene que ver con lo que estamos viviendo, dices: wow, Dios, tú tienes cuidado de mí hasta en los detalles. Pero si solamente se queda en la emoción y no la pasamos a la convicción, a la primera se nos olvida. La tercera tierra, el tercer tipo de tierra, dice el versículo 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, en el tercer caso, la semilla cayó entre espinos, ¿verdad? Y aunque pudo germinar, aunque pudo dar un poco de fruto, ¿verdad? Dice la palabra que también crecieron las espinas. Las espinas aquí simbolizan los afanes. ¿Qué es un afán? ¿Qué es un afán? Vamos, ayúdeme. ¿Qué es un afán? Dígame las cosas que a veces hago, pastor. ¿Qué es un afán? Nos afanamos, las preocupaciones. Eso es un afán. ¿Qué otra cosa? La preocupación de no tengo que echar. Yo sé que todos tenemos que trabajar, pero una cosa es trabajar porque necesitamos, ¿verdad? Pagar los biles, todo lo que tenemos que pagar. Y otra cosa es dedicarnos al puro trabajo y ni siquiera disfrutar la familia, ni siquiera agradecerle a Dios por las bendiciones. Y nos afanamos tanto que a veces caemos en situaciones de estrés. ¿No les ha pasado que a veces en situaciones de estrés uno está así? Y uno termina con los puros tuncos aquí. Nos acabamos las uñas. Nos acabamos con tanta preocupación. Nos estresamos. Los afanes de la vida. Hermano, le invito a la vigilia que va a haber. No, mi hermano, no puedo ir porque mañana trabajo. Ese es un afán. Pero ¿qué pasó cuando no conocía del Señor y se iba al baile? Llegaba a la casa nada más a pegarse un baño y al trabajo directo. ¿A poco nunca lo hizo? No. Antes no nos dolía nada, pero cuando se trata del Señor no nos queremos desvelar un poco porque hay que ir a trabajar al otro día. El afán de este mundo, las preocupaciones, todo el estrés, dice ahí el versículo 17, pero no tiene, perdón, el 18. Los afanes, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Fíjense cómo habla de las riquezas. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que Dios es un Dios que bendice, es un Dios que prospera. Pero aquí específicamente está hablando del engaño de las riquezas. No es que tengo que trabajar porque, no sé, estoy queriendo conseguirme algo mucho mejor. Y sí, Dios te puede bendecir, Dios te puede dar. Pero cuando trabajamos en nuestras propias fuerzas, la palabra nos enseña que cuando Dios bendice no añade tristeza alguna. Pero cuando tú miras a alguien que dice: no, Dios me ha bendecido, la verdad que Dios me bendijo, mi hermano, Dios me bendijo tanto, pero tienes que estar trabajando overtime para pagar esas bendiciones. Y digo bendiciones entre comillas, porque a veces asumimos como bendiciones cosas que Dios no nos dio. Nosotros nos metimos en eso, aceleramos el proceso porque pensamos que era el momento de hacerlo y nos metemos en deudas. El martes ayer estábamos con los líderes servidores y los que desean servir en una capacitación,
Y hablábamos de estas cosas. Tarde o temprano tú puedes pasar una tarjeta de crédito y decir, wow, me compré esto con esa tarjeta. Pero tarde o temprano hay que pagar esa tarjeta. Y no solamente pagas lo que compraste, sino pagamos a tiempo, vienen los intereses. Y si no pagamos a tiempo, es interés sobre interés. Y al ratito andamos todos estresados porque nos llegó un bill de una cosa, otro bill de otra cosa, y hay tantas deudas que pagar por las bendiciones que según recibimos. Las bendiciones que aparentemente recibimos, pero que no fue porque las consultamos con Dios. Nos metimos en esas bendiciones. La tercera tierra es donde la semilla cayó entre espinos, pero los afanes, el engaño, y dice ahí las codicias de otras cosas. Si me pones el versículo, por favor, verso 19, dice: las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Entran y ahogan la palabra. No es que yo recibí una palabra de Dios, pero no se ha cumplido. Dios ya se olvidó de mí. Pero no escuchamos la instrucción tras la profecía que nos dieron. No escuchamos la instrucción tras la palabra que nos dieron. Cuando aquella viuda llega ante el profeta y el profeta le dice: ¿qué tienes en casa? No tengo más que unas cuantas cositas. Y le dice: bueno, ves y habla con los vecinos, pídeles algunos recipientes. Y comienza a vaciar aceite de uno sobre otro. Dice: no pidas, pide pero no pocos. En otras palabras, pide muchos recipientes. Si la mujer nada más hubiera escuchado, ¿verdad? No, pues no sé, nada más tengo uno, y no le hubiera pedido ningún recipiente a ningún vecino, ¿usted cree que el aceite le hubiera dado más para pagar las deudas? No. Dice que pasó, ahora sí que salió a pedir prestado, pero no pidió prestado aceite, pidió prestado recipientes vacíos. Dios se encargó de llenar de aceite los recipientes por la obediencia de la mujer. Por la obediencia de la mujer que fue y pidió los recipientes vacíos. Pero si no hubiera escuchado la instrucción, no se hubiera cumplido la palabra. Si ella se hubiera solamente sentado y se hubiera afanado diciendo: pero que este profeta está loco, ¿para qué quiere que yo ande pidiendo? Tras de que estoy endeudada, ¿todavía quiere que pida recipientes? No tiene lógica. Se supone que cuando uno tiene deudas, lo menos que tiene que hacer es seguir pidiendo prestado. No tiene lógica que la manden a pedir prestado cuando ya ella estaba endeudada. Pero ella sabía que una palabra que venía del profeta podía tener poder si había obediencia. Por eso aquí dice que cuando recibe la semilla que cae en la tercera tierra, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Bueno, para empezar, ¿qué significa codicia? ¿Qué es codiciar? Codiciar, tener algo que no es suyo. ¿Qué más? ¿Ah? Algo que no se necesita. Envidia, creo que escuché. ¿Qué más? Codiciar significa anhelar algo ardientemente. Pero una codicia, hay una parte de la escritura donde dice al hombre, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y seamos claros en esto. Dice: no codiciarás la mujer de él. O sea que la tuya sí o no. Varón. Vamos, no es clase ahorita de matrimonio y familia. Pero la Biblia es clara, dice: tu mujer sí la puedes desear. O sea, hay un contexto. Lo que pasa es que hay un contexto aplicado de una manera incorrecta de la palabra codicia y otro contexto aplicado de una manera correcta. Codiciar es desear algo, anhelar algo. O sea, el casado tiene el derecho bíblico de desear a su mujer, pero no tiene el derecho de desear la mujer de otro.
Entonces la codicia de lo que habla aquí, dice la codicia de otras cosas. Por ahí escuché, ¿verdad? Codiciar algo que no es suyo. Pero puedes codiciar algo que tú anhelas, que a lo mejor está en una tienda y quieres comprar. Y la codicia nos lleva a tener que trabajar o endeudarnos para comprar o adquirir o endeudarnos por algo que no necesitamos. ¿Es una necesidad un auto? Claro que sí. Es una necesidad un auto. Pero yo pregunto, ¿es una necesidad un Ferrari? Quizás para algunos dicen, sí, pastor, para subirle a la aguja ahí en el freeway. Ni aquí lo vas a poder disfrutar el Ferrari. A la primera que te subas a 80 en cualquier freeway te agarra un policía. Hasta ahí llegó. Y un buen tiquezazo. Entonces, ¿es una necesidad un auto? Claro, ¿verdad? Más en esta nación. Digo esto porque seguro algunos nos escuchan de otras partes del mundo, sobre todo en nuestras naciones, en Latinoamérica. Uno puede agarrar un autobús, un camión, como le decimos. Y es común, ¿verdad?, que uno pague un camión para ir al centro, para ir a la casa, no sé, de algún familiar. Pero en este país, sobre todo en esta zona, es extremadamente complicado si no tenemos auto. Mire, nosotros vivimos a 40, casi 50 minutos aquí, una hora de la iglesia. Promedio una hora. No hay ninguna ruta de bus que nos lleve a nuestra casa. Ni una. No hay ni una. Es rarísima la vez que usted ve pasar un bus en esta calle principal. No hay. Es una necesidad. Ahora, es una necesidad, un auto, no sé, con rines 45, no sé si los existe, pero me lo estoy inventando. No sé, con rines y tanto, con un sonido que vas ahí y que te deja hasta sordo, ¿ah? Y ahí, no. A lo mejor eso puede ser un lujo que ya se da uno cuando esté jubilado. ¿Cuántos no soñaron con un auto, verdad? Y dicen, bueno, ya, ¿cómo mira uno a los viejitos en esta nación? Y dice uno, wow, va una pareja de abuelitos y los miras en un Corvette, los miras en un auto, no sé, de esos de carreras, de esos, y los llevan a 45 millas por hora. Entonces esos carros con un motorzazo que los quiere hacer rugir y ellos van ahí. Hoy me tocó, venía manejando en el freeway y después bajé por una calle y comenzamos a ir bien despacio, bien despacio. Yo digo, bueno, pues ¿qué está pasando? Cuando veo que comienzan a rebasar y a rebasar y a rebasar. Era una abuelita, y lo digo con todo respeto, pero era una abuelita, no sé, tal vez unos 70, 80 años por ahí. Un carrazo, pero ella iba tranquilita. Yo creo que iba cantando el más allá del sol, ahí tranquilita adorando al Señor. Me la puedo imaginar así, ¿eh? Pero una de las cosas es que una cosa es que sea una necesidad y otra cosa es que esa necesidad se convierte en un afán. Los afanes de la vida hacen que la palabra sea ahogada. La palabra se ahoga y dice se hace infructuosa. Es decir, no hay fruto porque nos afanamos tanto trabajando, tratando de adquirir, de renovar, de hacer todo, que el afán ya no nos deja tiempo para Dios. Ayer estuvimos hablando de poner a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás va a encontrar su espacio. Todo lo demás encuentra su espacio. Pero si dejamos a Dios en último lugar, la verdad es que las cosas no van a funcionar. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Vuelve a decir a alguien, qué bueno que tampoco eres de este tipo de tierra. Dile, qué bueno que no eres tampoco de este tipo de tierra. Y explica Jesús en el versículo 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Los que oyen la palabra, la reciben y dan, ¿qué dan? Fruto. Gloria a Dios, dile, esta tierra eres tú, que das fruto.
esta tierra, iglesia. Pero ahora hay una explicación que el maestro da aquí. Dice que la palabra que cae en buena tierra da fruto, pero algunos dan fruto vuélvemela a poner, mija, por favor. A ver, unos dan fruto al ¿qué? Al 30, otros al 60 y otros al 100. O sea, que si estás dando fruto, no te desesperes, hermano, hermana. No quieras, ¿verdad? A decir, no, es que ya tienes que correr. A lo mejor ahorita está dando fruto al 30. Seamos pacientes, seamos pacientes. Mientras esté dando fruto, tenemos que tener paciencia con ellos. Y dije tener paciencia, no ore por paciencia, por favor. Porque ya sabe cómo viene la paciencia. Dice la palabra que si pedimos paciencia, esta viene a través de las pruebas. Cuando usted dice, Señor, dame paciencia con mi marido, el tipo se porta. Señor, dame paciencia con mis hijos. Y los hijos andan pa. Porque la paciencia viene a través de la prueba. Pero cuando decimos no, nosotros tenemos, dice la escritura, que algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Lo único que sí queremos como iglesia es instar a los hijos e hijas de Dios a que den fruto. A que demos ¿qué? Fruto. Tenemos que dar fruto. La importancia del fruto, la manifestación en nuestra vida es a través de los frutos. El fruto, dice la palabra, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero tenemos que dar fruto. Me llama la atención, si vamos un poquito atrás, vamos a Mateo, donde habla también en Mateo de la parábola del sembrador. Pero me llama la atención, déjeme ver, no es Mateo, déjeme ver aquí, es Lucas. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas 8:15. Dice la palabra, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto ¿en qué? Con perseverancia. Creo que hay otra versión de Reina Valera. Hay dos versiones de Reina Valera ahí. Hay una que dice con perseverancia. Dice, dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Que son constantes dando fruto. Que avanzaron un poco más de lo que el año pasado, avanzaron un poco más de lo que hace 6 meses. Pero si estamos siendo iguales que hace un año, que hace 2 años, algo se nos atoró por ahí, porque no estamos dando fruto con perseverancia. Con perseverancia tenemos que dar fruto. Si damos al 30, al 60, al 100, pero tenemos que dar fruto. Ahora, si somos del cuarto tipo de tierra, la pregunta ahora es, ¿estamos dando fruto constante, con perseverancia? ¿Estamos dando fruto con perseverancia? ¿O en algo nos atoramos y hace un año, hace 6 meses que no podemos avanzar? En una ocasión Jesús iba por el camino y dice la palabra que tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre se acercó a una higuera buscando fruto para poder comer. Pero la misma Biblia es clara, dice que se acercó a la higuera y dice que buscando fruto. Pero la misma Biblia dice, pero no era tiempo de frutos. No era tiempo de frutos. Si no era tiempo de frutos y Jesús fue a buscar fruto en una higuera sabiendo que no era tiempo de frutos, ¿por qué maldijo la higuera? Yo pregunto, ahorita es tiempo de mangos. Para los que son de rancho, es tiempo de mango. Vamos, dígame, no sé, sí, quién sabe. De hecho, si usted encuentra mangos ahorita, un milagro.
Pero la temporada fuerte es por ahí a partir de mayo, junio, julio, ¿verdad? Pero Jesús se acercó a la higuera buscando fruto y no era tiempo de fruto. ¿Y por qué maldijo la higuera? ¿No parece algo contradictorio? Que usted diga, patrón, vine a cobrar mi cheque. Y el patrón te dice, pero si es martes, yo te pago los viernes o te pago los sábados. ¿Cómo que vienes a cobrar cheque ahorita que es martes? No es tiempo de fruto. Entonces Jesús fue a buscar fruto, pero no era tiempo de fruto. Pero no era esa la lección que Jesús quería dar en ese pasaje bíblico. La lección que quería dar era de lo que fluye de la boca. Porque la maldijo y dice que al día siguiente, cuando regresó con sus discípulos, uno de ellos le dijo, maestro, mira aquí la higuera que maldijiste está seca. Y entonces él les da una enseñanza acerca de lo que hablamos. Pero no era tiempo de frutos. Ahora, hay tiempos para fruto y hay tiempos para tener solamente hojas. Y voy terminando con esto, si me ayudan por favor. Hay tiempo de fruto y hay tiempo de hojas. La pregunta es, si tú vas a un árbol que no es temporada de frutos, pero tiene hojas, está verde, ¿es un árbol infructífero o es un árbol fructífero? Vamos, estamos en enseñanza, no estoy predicando, quiero traer esta enseñanza. Si vas a un árbol que no es tiempo de fruto y solamente tiene hojas, ¿es un árbol infructífero o es un árbol fructífero? ¿Ah? Es un árbol fructífero porque tiene hojas. Lo malo fuera que el árbol ya estuviera seco. Entonces es un árbol muerto, un árbol que no está listo para dar frutos en una siguiente temporada. Lo que pasa es que no es temporada de dar frutos, pero cuando llegue la temporada, el árbol comienza a dar fruto, comienza a dar fruto. Ahora, ¿puede uno juzgar solamente al árbol porque en ese momento no tiene fruto? O quizás su semilla de algún fruto que dio fue sembrada en otra tierra y entonces produjo otro árbol que va a traer más fruto. Iglesia, hay momentos en nuestra vida cristiana que vamos a comenzar a tener mucho fruto, pero va a haber momentos en los que vas a pensar que no estás dando fruto. Pero mientras tengas hojas y te conserves en la palabra, sigue creyendo a la palabra. No te afanes, que llegará el momento en que comienzas a dar mucho fruto. Hay tiempos, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tiempos en los que Dios nos va preparando, nos va procesando, nos va puliendo para la temporada en la que Él nos quiere usar, para comenzar a producir mucho fruto. Para comenzar a producir mucho fruto. Lo malo es que a veces los cristianos recibimos una palabra que Dios nos va a usar y queremos salir corriendo de una vez a levantar el ministerio sin esperar que Dios nos prepare. Y hay tiempos de preparación. Hay tiempos en los que Dios dice, espérate, ya te di la palabra, cayó en buena tierra, pero tiene que ser procesada para que comience a dar fruto. Por eso a veces nos desesperamos. Nos desesperamos cuando queremos ver un fruto inmediato. Pero es el momento en que el árbol se le tienen que comenzar a caer las hojas secas. Quizás una rama que se secó se va a caer. Pero mientras el árbol tenga sus raíces, mientras el tronco esté fuerte, mientras tenga ramas con hojas, llega la temporada en la que va a comenzar a dar mucho fruto. Así que hoy tienes que pensar, tenemos que pensar, Señor, me he sentido frustrado porque no he visto mucho fruto, pero yo sé que estoy en un proceso para comenzar a dar mucho fruto. Tenemos que ser de la tierra donde la palabra cae y comienza a fructificar. Ayer medio les comenté en la capacitación
El lunes estaba limpiando la yarda en la casa. Me puse audífonos, puse música y en un momento de estar limpiando alrededor de los árboles, sentí como si el Señor estuviera hablando a mi vida. Les comenté ayer que mi mente estaba más acelerada que mi cuerpo. Mi mente dijo: voy a terminar de limpiar todo esto de aquí hasta allá, voy a levantar, voy a hacer esto aquí. Y en un momento el cuerpo no respondió tanto como la mente. Me di cuenta que estaba cansado. Me di cuenta que mi cuerpo comenzó a cansarse, pero mi mente seguía activa. No, ahorita voy a agarrar la guirira, voy a agarrar la motosierra, voy a tirar unas ramas. Agarré el tractor, me puse a limpiar, hice varias cosas, pero mi cuerpo ya no respondió igual. Pero mi mente estaba muy activa. Y sentí esta palabra del Señor fuerte en mi corazón, que te la voy a compartir hoy, porque ayer nada más les dije que sentía que yo estaba entrando en una etapa diferente en mi vida. Y sentía esto del Señor. Me hizo recordar a dos personajes, uno de ellos Moisés y el otro de ellos fue David. Llegó un momento en que Moisés comenzó a sacar al pueblo de la esclavitud, lo llevó por desiertos, los llevó a que vieran la tierra prometida. Y comenzó Moisés después de eso a transmitir visión de lo que Dios quería con el pueblo. Y no voy a profundizar mucho en toda esa historia, pero comenzó Moisés. Dice la escritura que en una ocasión llegó el suegro por ahí y le dijo: pero ¿qué es esto que estás haciendo? No es sano que tú solo estés haciendo todo esto, porque te vas a desgastar y el pueblo no está siendo atendido. Le dijo: sabes, necesitas buscar gente, preparar gente para que ellos lleven la carga contigo. Pero Moisés no atendió en el momento. Dice la palabra que más adelante en un momento se sintió tan frustrado y cansado que Dios le dijo: ok, llámame a 70 y del espíritu que hay en ti lo voy a poner en ellos, para que ellos te ayuden a dirigir el pueblo. Me hice recordar de David, que en una ocasión David fue el que mató un gigante, muy niño, mató gigantes. Mató un gigante, Goliat, y a partir de ahí se hizo muy famoso. Pero la historia cuenta más adelante que llegó un momento en que David, avanzado ya en algunos años, salió otra vez a la guerra a pelear. Pero un hombre de la familia de los gigantes estuvo a punto de matar a David. Dice la palabra que si no hubiera sido por uno que estaba junto a él, que lo ayudó a defenderse en contra de ese gigante, David hubiera muerto en manos de un gigante. Se había vuelto famoso por matar a un gigante, pero estuvo a punto de morir en manos de un gigante. Y recuerdo que la Biblia narra que algunos se le acercaron y le dijeron: David, sabes, no es tiempo de que ahora tú salgas a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Dijo: danos estrategias y nosotros saldremos a la guerra a pelear esas batallas. Y cuando me sentía tan cansado, porque mi mente estaba más acelerada que el cuerpo, y el cuerpo ya se cansaba, no estoy diciendo que me siento viejo, lo que estoy diciendo es que ya llegué a los 41 y hay cosas que ya se sienten diferentes a los 41. Pero sentí fuerte del Señor esta palabra. Me hice recordar cuántos congresos Dios me ha permitido hacer. He hecho congresos: Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Dante Gebel, 2 veces con Miel San Marcos, Marco Barrientos, 2 veces con Fonky, Tercer Cielo. He conocido a predicadores como Alberto Motesi. Muchas fotografías las tengo en casa que no las exhibo, están ahí guardadas. Alex Campos, Alberto Motesi. En su momento conocí a Gigi Ávila. Y todas esas historias vinieron a mi mente. Y sentí fuerte del Señor esta palabra: tienes que preparar a gente que va a hacer mayores cosas de las que tú has hecho. Tienes experiencia, pero no te puedes quedar con esa experiencia. Y sentí fuerte del Señor de comenzar a preparar
gente que quiera aprender y que yo estoy seguro que van a lograr más de lo que yo he logrado, que van a ir a lugares donde yo no he podido ir, que van a organizar eventos muchos más grandes de los que Dios me ha permitido organizar, conocer a más gente de la que Dios me ha permitido conocer. Y sentí que es momento de transicionar a capacitar gente, a preparar gente, a adiestrar gente. No es porque sienta que me estoy muriendo, no, ok. Pero yo creo que una de las cosas que sucede cuando Dios levanta ministros es que tenemos que enseñar a otros a prepararse y a pelear batallas. Que ustedes o que la gente pueda aprender de mis errores para no cometer los errores que he cometido. Que puedan aprender de los aciertos que he cometido o de los aciertos que he logrado, pero mejorarlos aún más. Lograr cosas más allá de las que he podido lograr. Y escúchenme, jóvenes, escúchenme, niños, porque esto lo sentí fuerte ahí cortando y limpiando el patio de la casa. Yo creo que jóvenes de aquí se van a levantar de una manera especial para ir a lugares donde yo no he podido ir. Adultos van a financiar la visión de muchos de los jóvenes que Dios va a levantar para que vayan y prediquen la palabra. Hemos aprendido como iglesia a sembrar en ministerios. Hemos bendecido ministerios de otras naciones. Hemos bendecido ministros de otras naciones. Hemos podido sembrar en otras naciones. Tal vez a mí no me va a tocar cosechar esa siembra, porque hoy nos toca sembrarla. Pero yo estoy seguro que gente de aquí va a cosechar el fruto que tal vez no me toque a mí verlo. Que van a cosechar las bendiciones que hoy estamos sembrando, pero que a sus hijos, yo no sé usted, papá y mamá, pero yo me alegraría por esto. Porque a lo mejor a usted y a mí no nos va a tocar verlo, pero nuestros hijos lo van a ver. A nuestros hijos se le van a abrir puertas de bendición a causa de lo que tú has sembrado en esta casa para bendecir otras familias, para bendecir otras naciones. Es la primera vez que hablo de todo esto públicamente, pero hay fotografías que mi niño David se ha apartado y él las ha guardado. Y hay muchas fotografías que ya no conservo. En su momento conocí a Marcos Vidal, Marcela Gándara, Marcos Vidal, y les puedo nombrar una infinidad de gente que las he tenido junto a mí y he platicado con ellos y he organizado eventos con ellos. Y no lo digo esto en forma de subirme el cuello, Dios me libre. Lo digo en esto en forma de que si Dios me ha permitido lograr esas cosas, yo sé que jóvenes de aquí van a lograr cosas mayores. Van a lograr cosas mayores. Van a lograr cosas mayores en Cristo. Papá, mamá, nos toca enseñar a nuestros hijos, capacitar a nuestros hijos para que las batallas que ellos peleen tengan la bendición tuya y la bendición mía. Que ellos no tengan que morir en manos de un gigante como estuvo a punto de sucederle a David. Porque estuvo al lado de David alguien que le ayudó a pelear sus batallas. La experiencia que tú tienes, mujer, hay señoritas que necesitan escuchar tu consejo. Hay señoritas que necesitan escuchar tu consejo. Tal vez no te vas a poner a leerle toda la Biblia, pero sí le vas a dar un consejo de vida. Y le vas a decir: sabes, yo cometí errores, tú no los cometas. Toma decisiones correctas. Si yo hubiera tenido la oportunidad que hoy tú tienes, mi situación actual sería muy distinta. ¿Cuántos no tuvimos la oportunidad de lograr cosas porque no hubo alguien que nos apoyara? Porque no hubo alguien que nos dijera: yo creo en ti, vamos, dale, que yo creo en ti, yo sé que lo vas a lograr. Pero hoy les digo a los jóvenes, les digo a los niños, les digo a los adultos: creemos en lo que Dios te ha dado. Creemos en lo que Dios te ha dado. Si tú dices: pastor, yo quiero irme de misionero, de misionera, no sé cómo, pero te vamos a apoyar. No sé cómo, pero vamos a buscar los recursos para apoyar lo que Dios te ha dado.
Si dices, yo quiero sembrar, yo quiero plantar una obra, te vamos a ayudar. No sé cómo, pero yo sé que Dios va a proveer. Porque creemos en lo que Dios ha depositado. Porque creemos que la semilla que un día se sembró en tu corazón cayó en buena tierra. Ponte de pie esta noche. Cuando prediques la palabra, cuando le hables a algún familiar, cuando le hables a algún conocido de la palabra, tú solo siembra la palabra. Tú solo siembra la palabra. Tú solo siembra la palabra. Pero no caigamos en esa religiosidad de llegar y siempre condenando. Hay momentos que se tiene que hablar fuerte. Cuando ya es gente que conoce la palabra y no ha querido entenderla. Pero aún a esa gente tú le dices, bueno, ¿qué te voy a explicar? Tú conoces la palabra y sabes a dónde vas a ir si no te pones a cuentas con el Señor. Porque a veces se quiere usar la palabra solo para confrontar, para debatir. Pero cuando sepas que es alguien que ya conoce la palabra, dile, ¿qué te puedo explicar? Si ya tú sabes a dónde vas, si no te arrepientes, si no te alineas con el Señor. Pero cuando es alguien que recién está conociendo la palabra, muéstrale el amor de Dios. Mostremos el amor de Dios. Que al fin de cuentas un día alguien nos mostró el amor de Dios a nuestra vida. Al fin de cuentas alguien un día tuvo paciencia cuando pasamos la etapa de cabezones que no queríamos entender. Hubo alguien que dobló rodillas y clamó por ti y por mí. Y yo sé que esta noche la semilla ha caído en buena tierra. La semilla ha caído en buena tierra. Padre, yo te doy gracias esta noche. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, porque nos has enseñado y nos has llevado por procesos de los que hemos aprendido. Unos han sido más fuertes o difíciles que otros. Otros simplemente han sido enseñanzas a través de un aprendizaje. Padre, pero queremos ser buena tierra. Queremos ser buena tierra que produzca, Señor, al 30, al 60, pero de ser posible al 100 por uno. Es el anhelo, ser una tierra que produzca al 100 por uno. Señor, nos has enseñado a pelear batallas. Ayúdanos a preparar a otros para que puedan enfrentar sus batallas, para que puedan pelear sus batallas, para que puedan aprender de nuestros errores, pero también de nuestros aciertos. Oh, bendito eres, Señor. Creemos, Señor, a tu palabra. Creo en ti. Creemos, Señor. Aunque el sol se apagara, creemos, Señor. sé que tú eres mi luz. Vamos, díselo a Él. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre en mí. Aleluya. Aunque el mundo se acabara, Dile con todo yo diré. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Y le creo, Señor. Yo creo. Me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás. Dile, Señor, yo creo. Yo creo que la semilla que fue sembrada en mí aún está viva. Me rehúso a creer que esa semilla se muera sin dar fruto. Va a 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 dar fruto. Yo creo. Va a dar fruto. Creo en tu palabra. Vamos, varones. Vamos, mujer. Tú dices, pastor, oh, pero mi esposo
Mi esposa no quiere nada con Dios. Ya se sembró la semilla. Tú ora que produzca fruto, que produzca fruto. La semilla se sembró. Yo creo. Aleluya. Creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. tú me levantarás. Yo creo. Aleluya. Creo en tu palabra. Yo Creo que tú me levantarás. tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Ahora yo quiero que salgas de esta noche de aquí con la certeza de que la semilla que fue sembrada en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, aún en ti, es una semilla que primero cayó a la tierra, pero es una semilla que va a dar fruto. No lo miras ahorita aquí, pero ya se sembró la semilla. Va a dar fruto. Va a dar fruto. Dilo conmigo. Yo oro que la semilla que se sembró en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, va a dar fruto. Me rehúso a creer que esa semilla se va a morir sin dar fruto. Yo creo que esa semilla va a dar fruto. Alguien dice amén esta noche. Alguien dice amén. Dilo, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Yo creo en Él. Yo creo en Él. Yo creo en sus promesas. Yo creo en su palabra. Aleluya. Sigue creyendo, hermano, hermana. Sigue creyendo que la palabra va a dar fruto. Aleluya. Vamos, en lo que suenan los instrumentos, tú adora al Señor. Adórale, adórale, adórale ahí. Vamos, vamos. Dile gracias, Señor.